Traemos hasta San Millán de la Cogolla. ¿Corazón de La Rioja, por decirlo de alguna manera? Sí, porque de aquí salieron muchas de las palabras escritas y que hoy hablamos. Novena edición de las fiestas sefardíes. Las alegrías de Purín. ¿Venís conmigo? Pues adelante, porque empieza aquí, ahora, ese reportaje. Seguidme. Bueno, buenas tardes. Me presento. La coordinadora general de la Fundación dice que como soy ya viejo conocido me presente yo a mí mismo. Muchos de vosotros ya me conocéis, sois fieles asistentes a estas jornadas y es un placer ver las caras de otros años, compartir de nuevo unas jornadas y por supuesto a todos los que venís por primera vez, bienvenidos y esperando que os convirtáis también en repetidores. Espero que se me oiga, no tengo mucha voz, me he puesto en medio para que más o menos me podáis oír. Si no me oís, por favor, decídmelo para que levante la voz o intentarlo. Vamos a inaugurar primero, tal y como está en el programa, esta exposición que ya estamos viendo. Es una exposición que quiere ilustrar, fundamentalmente a través de los libros, de unos poquitos objetos, lo que es el tema de estas jornadas. Como viene siendo habitual en los últimos años, las jornadas sefardíes de La Rioja, organizadas por la Fundación San Millán, eligen un tema más o menos amplio, más o menos específico, para centrar en él todas las intervenciones, la exposición, el seminario de texto. Y este año lo vamos a dedicar, lo estamos dedicando a la festividad de Purim, la fiesta religiosa judía más festiva, con un cierto aire carnavalesco. Y algunos ya me preguntaron, ¿y por qué un título tan largo? Pues porque si hubiéramos titulado Jornadas sefardíes dedicadas a Purim, pues muchos de ustedes no sabrían ante qué está. Pues bien, Purim es una fiesta que tiene carácter carnavalesco. Por supuesto, su raíz es religiosa, la historia viene contada en el libro bíblico de Esther, pero es precisamente por su carácter festivo, desde hace por lo menos 2000 años, se ha desarrollado una muy extensa literatura, canciones, tradiciones populares muy diversas en torno a esta festividad. Y esta exposición, al igual que el contenido de las jornadas, quieren ser, en la medida de lo posible, reflejo de todos esos aspectos que caracterizan a la festividad de Purim y en particular a la festividad de Purim entre los sefardíes. De hecho, hay géneros literarios en el mundo sefardí muy estudiados por personas que nos acompañan en estas jornadas y por personas que ya no nos pueden acompañar en estas jornadas, que han trabajado, por ejemplo, un aspecto singular, muy importante dentro de la tradición literaria sefardí, que es el mundo de las coplas, muchas de las cuales, de esas coplas sefardíes, de esas coplas en judeo español, que están dedicadas a la festividad de Purim. Pero también se ha manifestado en otros géneros literarios, de transmisión oral y de transmisión escrita, que van desde el teatro a obras más o menos paródicas relacionadas con la propia historia de Esther. En las jornadas, igual que en esta exposición, también vamos a tratar en algunos aspectos al menos de la festividad de Purim en general, en el mundo judío, y quizá entre los libros que van a ver aquí haya mucho más del Purim en general, del libro de Esther en general, que del libro de Esther o de la festividad de Purim en el mundo sefardí. Luego las jornadas están un poquito más centradas en la exposición, pero la exposición se ha hecho con los materiales disponibles en el momento de organizarla, pero creo que nos pueden servir para aproximarnos bien a los diferentes aspectos que supone la fiesta de Purim y el libro de Esther, el libro que se cuenta la historia de Purim como referente principal, tanto a través de sus ediciones como a través de sus estudios y comentarios. La exposición en este caso les sugiero que la vean con el catálogo en la mano, cada pieza está numerada, no hay cartelas explicativas junto a cada objeto para hacerla más ligera, pero en el catálogo no solo encontrarán la descripción catalográfica, sino un poquito de explicación de qué es lo que va en estos libros o qué suponen las piezas expuestas. Muy breve, pero les insto a asistir a todas las sesiones de las jornadas y sabrán mucho más sobre cada uno de los temas que cubre esta exposición. Una de las singularidades de la celebración de Purim es que el libro de referencia, el libro del que parte la celebración, que es el libro de Esther, lo tradicional, sobre todo para su lectura litúrgica en las sinagogas, ha sido leerlo en forma de rollo.
Muchos de ustedes ya sabrán o saben que los judíos son la lectura semanal o festiva de la Torá, del Pentateuco, en la sinagoga, se hace sobre una versión escrita a mano, manuscrita, sobre pergamino, que suele ir enrollada sobre 2 palos y en el exterior decorada de una forma o de otra. En el caso de la Migdal Purim es el único caso en que la lectura de un libro bíblico en la sinagoga que no es del Pentateuco es preceptivo leerlo en forma de rollo y a ser posible manuscrito. Y así se viene haciendo desde hace siglos. Y como todas estas manifestaciones, como todas estas usos litúrgicos del libro, acaban implicando o arrastrando también la creatividad artística. Ha sido uno de los libros judíos, uno de los libros que en la tradición judía más veces ha sido objeto de versiones, no solo manuscritas con el texto solo, sino también con ilustraciones. Bien, pone fin a esa conspiración que se vuelve contra el conspirador, que había decidido echar a suertes en qué día iba a matar a todos los judíos de Persia. Y como había echado a suertes, el nombre de la fiesta es Purim. Bien, cuando hablamos de Purim, hablamos de este Purim, el Purim narrado en el libro de Esther. Pero a lo largo de la historia, los judíos han instaurado otras celebraciones también llamadas Purim. Son Purim menores, nuevos Purim, han recibido muchos nombres, Purim especial, que suelen tener carácter local. Mediante esa celebración, los judíos rememoran el haberse salvado de forma más o menos milagrosa de algún episodio de alto riesgo, realmente la aniquilación de la comunidad o el hecho de que una comunidad judía haya salido indemne en caso de un bombardeo, de una guerra, de un terremoto. Los hay muy variados. Y tenemos aquí en la exposición unas cosas más curiosas. Este tipo de Purim menores, que los hay de origen español medieval, se han desarrollado en casi todo el mundo judío, preferentemente en el ámbito del Mediterráneo, o sea, en el norte de África, los Balcanes, en Italia. Hay infinidad de esos pequeños Purim que celebran, como dije, episodios concretos, puntuales, y que solo se celebraban en la propia comunidad. Y muchos de ellos se celebraban durante un periodo relativamente corto de tiempo. Uno de los últimos Purim instaurados es el llamado Purim de Hitler o Purim de Casablanca, que conmemora el desembarco de las tropas norteamericanas en Marruecos durante la Segunda Guerra Mundial. En una fecha tan tardía se instaura un Purim que posiblemente se celebró muy poco en la comunidad de Casablanca por la propia historia. Y la curiosidad es que es uno de los pocos casos en que se escribe también en forma de rollo la historia de ese Purim y se imprime. Hay una edición impresa del texto de ese Purim, de ese rollo de Purim, de ese libro de Purim de Hitler o Purim de Casablanca, y es esta que se ve aquí. Y ya por comentar la última vitrina, una de las... la máscara no necesita mayores explicaciones, es una máscara para disfrazarse, podría ser esa o casi cualquier otra, pero esas pequeñas carracas que hay allí, por supuesto la carraca es un elemento que comparten infinidad de culturas y civilizaciones, pero casi siempre por el mismo uso original, que es de alguna forma alejar o conjurar el mal, con distintos matices. Y en este caso, en el mundo judío ha sido tradicional, y ha sido tradicional, yo creo que en toda la diáspora judía a lo largo de la historia, cuando se lee en la sinagoga el libro de Esther y se menciona al malo de la historia, a Amán, a aquel que quería aniquilar a los judíos, cada vez que es mencionado su nombre, que es en 24 ocasiones en el libro, los niños y los no tan niños hacían ruido. Pues unos dando un pisotón en el suelo, otros golpeando el suelo de la sinagoga, y los niños generalmente con carracas, aunque ha habido otras formas de hacerlo, martillitos, piedras que se tocaban contra el suelo, piedras que se desgastaban, en fin, ha habido diferentes fórmulas de hacer ruido con la intención de alejar al mal, o sea, al mal, y de también en algunos casos eran piedrecitas en que se escribía su nombre y con el objetivo de a base de golpearlas o frotarlas borrar el nombre de Amán.
Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la Fundación San Millán de la Cogolla por la invitación, que cada año, no es la primera vez que estamos presentes, que cada año extiende a la Federación de Comunidades Judías de España. En especial quisiera agradecer a su coordinadora general, Almudena Martínez, y por supuesto a los coordinadores de las jornadas, Uriel y Camille. Bueno, pues nos encontramos en la 9ª edición de esta fiesta que mucha gente no conoce, el Samián de la Cogolla, esta fiesta sefardí. Y yo estoy, que me ha permitido que le trate de tú, con Uriel, que es el organizador de esta inauguración, de esta 9ª jornada aquí en Samián de la Cogolla. Hola, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, un año más o en una edición más, que son cada 2 años, la Fundación San Millán organiza estas jornadas sefardíes. Ya se está convirtiendo, afortunadamente, ya se han convertido en una cita obligada para quienes se interesan por la cultura judía y en particular por la cultura sefardí. Y este año, por cada edición elegimos un tema central, es Purim. La festividad de Purim es la fiesta más lúdica del calendario festivo judío. Es una fiesta de raíz religiosa, histórica, pero que en sus tradiciones, en sus manifestaciones culturales, folclóricas, pues tiene mucho de humor, mucho de diversión, mucho de carnavalesco y también muchos textos literarios de transmisión oral, de tradición escrita, que son parte de los temas que vamos a tratar. Una cosa muy curiosa, yo supongo que a mucha gente le ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Yo cuando leí la invitación vi fiesta, carnaval, y la gente siempre tiene en la mente quizás que la religión judía es muy seria, y no es así. Hay fiesta, hay carnaval, hay que romper un poco esa imagen tan tradicional. Bueno, yo creo que las religiones siempre vistas de lejos, en tanto que religiones, las percibimos como una cosa seria, porque lo que sabemos de las religiones ajenas, y sobre todo en España, que ha sido un país de muy poca pluralidad religiosa durante muchísimos siglos, ahora vivimos unas últimas décadas con más pluralismo religioso, empezamos a ver más matices, más contenidos en aquello que es esencial o no esencial, que es parte de la vida religiosa de otras comunidades. Aquí ha estado siempre todo muy centrado, muy visto a través del prisma de la religión católica. Y eso en la España de hoy ha cambiado. Hay muchas minorías religiosas, las históricas de España, como son el judaísmo y el islam, también los protestantes, que son parte de la historia moderna de España, y otras minorías menos ligadas a la tradición histórica española también están presentes. Y en ese sentido, pues sí, la verdad es que cuando se ve el mundo judío, primero se lo ve como monolítico, cuando es un mundo enormemente variado, en cómo los distintos grupos dentro del mundo judío, incluso los distintos individuos dentro del mundo judío, viven su religión, pero incluso desde aquellos que podemos considerar el judaísmo tradicional, o quienes viven su judaísmo dentro del judaísmo tradicional, vamos a ver también señas de identidad diferentes. No es exactamente lo mismo como un sefardí de Salónica celebra su Purim, o quien dice su Purim dice su Año Nuevo judío, aunque lo esencial de la parte religiosa es idéntico, la parte de las creencias, la parte central de la liturgia es idéntico, sí hay una gran diferencia en todo aquello que la acompaña, las tradiciones que se desarrollan en cada lugar. Y aquí, bueno, pues en San Millán, en las jornadas sefardíes de La Rioja, nos centramos siempre de modo preferente en el mundo sefardí en particular, también dentro de su pluralidad, porque tampoco es uniforme. Arrancan hoy, día 13. ¿Cuántas jornadas para que la gente que quieran acercarse a vivir estas jornadas? Pues son relativamente cortitas, o por lo menos a los que nos gusta esto se nos hacen muy cortas. Van a ser 2 días y medio, inauguramos hoy y durarán hasta el día 15 por la tarde, no solo con conferencias y seminarios, que luego uno espera unas jornadas culturales, sino que también, y porque forman parte del contenido de este tema, vamos a tener pues una degustación de dulces sefardíes de la tradición marroquí, porque los dulces son una de las características de la festividad de Purim, el regalar dulces y el elaborar dulces en las familias. El vino también va a ser protagonista, porque en ese carácter festivo carnavalesco, la festividad de Purim, una de las costumbres es beber un poquito de más. Sí, no, incluso con
permítaseme la licencia con las bendiciones del rabino, es decir, está incluso bien visto los pequeños excesos en el alcohol durante la cena festiva de la festividad, y por eso pues también vamos a tener una degustación de vinos, va a haber también algún tipo de representación con alguna canción y algunos de los elementos de cómo los sefardíes en Estambul en el presente celebran el Purim. Las jornadas intentan englobar aspectos más académicos o más teóricos, pero también con el tema de contacto con cosas más cercanas, más divertidas, más entretenidas, que pueden entender y acercar a todo el mundo el significado de la celebración en este caso, o del tema de las jornadas. Y ya para terminar, tuvimos el honor de estar con su excelentísima la señora embajadora de Polonia, también con el excelentísimo señor embajador de Israel, ambos aquí en España. Y desde Polonia nos decían, por primera vez en la historia sale de Auschwitz 600, por decirlo de alguna manera, auténticamente de ahí, desde un barracón, no saben las fechas todavía en Madrid, pero sí 9 capitales en el mundo. Objetos auténticos de Auschwitz. Yo quería, ya para terminar, ¿crees que es necesario que la gente siga o pueda tocar y siga creyendo, no creyendo, sino siga esa memoria para no, ya sabemos que lo que se olvida se repite y a veces se repite aún recordándolo, pero ¿qué opinas que por primera vez Auschwitz salga a vernos? Yo creo que todo lo que tiene que ver con un mejor conocimiento y sobre todo mejor y más extenso, más personas, más población, más gente conozca lo que fue Auschwitz, lo que fue el exterminio de los judíos en Europa y de otras minorías perseguidas en Europa, en el corazón de Europa, de la civilizadísima Europa, en el siglo XX en Europa. Sí. Creo que cualquier cosa que se haga en ese sentido para recordar aquellos episodios de la historia, recordar a las víctimas de esos episodios de la historia, recordar a quienes a riesgo de sus vidas protegieron a otros, creo que es no solo un tema de cultura vacía, creo que es mucho más profundo que todo eso, es cumplir con una obligación moral hacia algo muy singular que fue ese episodio de la historia. Todo el mundo puede decir, había otras persecuciones, había otras matanzas, por supuesto que sí, pero esta yo creo que tenía rasgos diferenciales, coinciden en eso los historiadores, los filósofos, los políticos que se han acercado al tema y lo han visto con perspectiva. No hay ninguna duda de que es un episodio no único, pero sí singular. Y Auschwitz es, de algún modo, el símbolo más visible de ese terror y del terror de la maldad humana, y que Auschwitz, lo que supuso Auschwitz, a través de los objetos que conserva, a través de la memoria que alberga, salga fuera de las alambradas de Auschwitz para estar presente en grandes ciudades del mundo, creo que es una labor digna de elogio y que esperemos que sea un éxito en todas las ciudades que visite. Bueno, yo me quedo con dos titulares de Uriel. Uno es ese acercamiento de esa cultura sefardí hacia los que desconocemos, ¿no? Porque a veces creemos saber y cuando vemos nos damos cuenta que no sabíamos nada, ¿no? Y esa deuda moral que tenemos con la historia, que es lo que decía. Yo me queda agradecerte esta entrevista que nos has dado y sobre todo esta organización de estas jornadas para que todos podamos conocer esta fiesta, ¿no? Esta fiesta de Purim. Muchas gracias a ti y espero que el tiempo que pases en estas jornadas sea de tu interés y que lo disfrutes. Gracias. Bueno, seguimos en las fiestas, estas jornadas, estas novenas jornadas, la fiesta de Purim, y nos encontramos con José Antonio Lisbona, que es una de las personas que quizás más pueda explicarnos y decirnos qué es, por ejemplo, los judíos en el siglo XX aquí en España.
Mira, todo el mundo sabe que en 1492 los judíos fueron expulsados por los reyes católicos, pero digamos recientemente y sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, a partir de 1834, van volviendo poco a poco y se puede decir que al principio del siglo XX es cuando se fundan tres comunidades, la Comunidad de Sevilla, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Barcelona. Es decir, en 1492 son expulsados, pero podemos decir que a partir del primer tercio del siglo XX y sobre todo en la actualidad el colectivo judío vive en España como cualquier otro colectivo, con los mismos derechos y obligaciones. Ajá. ¿Y estas relaciones internacionales entre España e Israel, cómo están fluyendo? ¿Son buenas hoy en día? Bueno, yo creo que son unas relaciones especiales, no son normales, porque ha habido demasiados, digamos, desencuentros en la historia. El Estado de Israel nace en 1948 y lo primero que hace el Estado de Israel, que era un Estado muy socialista, cuyos dirigentes Ben Gurión o el primer presidente Eichmann eran laboristas, socialistas, que procedían muchos de lo que sería la Revolución Rusa, pues consideraban que el general Franco había sido un cómplice con Mussolini y con Hitler y por lo tanto no mantienen ni reconocen el leal y por lo tanto España y Israel no mantuvieron relaciones diplomáticas hasta una fecha muy tardía que fue el 17 de enero del 86 y en los primeros años el gobierno de Israel fue uno de los que más atacó al gobierno de Franco. O sea que es reciente, como quien dice, hace 31 años. 31 años, efectivamente, con Felipe González fue cuando se establecieron relaciones diplomáticas y desde el año 48 hasta el 86 no se mantuvieron relaciones. A partir del 56 ya en principio ya se mantuvieron otra serie de relaciones culturales, económicas, pero nunca hubo unas relaciones políticas, puesto que los dirigentes del Estado de Israel siempre consideraron que España era una dictadura y siempre estuvieron apoyando en el exilio a los representantes legítimos de la República Española. Señor Lesbona, usted que además es un entendido en el tema judío, ¿alguna anécdota de la historia que no sepamos, que no hayamos sabido? Pues no sé, como me has dicho que gran parte de nuestros oyentes son de la colonia de Euskera, de Euskadi, pues hay que decir que ha habido muchas relaciones entre Israel y Euskadi, puesto que para Euskadi siempre Israel ha sido un ejemplo a seguir del fervor del nacionalismo. Por ejemplo, en Israel, en el siglo XX y sobre todo a finales del siglo XIX, se pudo recuperar el hebreo como una lengua no muerta ni antigua, ni fue una lengua de religión de los libros, sino por lo tanto muchos profesores y muchos dirigentes vascos estuvieron en Israel, no solamente para estudiar, por ejemplo, el tema del cooperativismo, del kibbutz y el moshav, sino también cómo se recuperó el hebreo en el Estado de Israel y cómo se ha trasladado la vigencia del hebreo al mundo vasco. Es más, en muchos, por ejemplo, como algunos exiliados vascos mantuvieron unas muy buenas relaciones con el gobierno de Israel, como Galíndez, cuando era el representante vasco en Naciones Unidas, pues mantenía una muy buena relación tanto con Golda Meir como con Abba Eban. Es decir, siempre ha habido Euskadi siempre ha considerado a Israel como un ejemplo a seguir. Ajá. Pues muchísimas gracias y espero que disfrute de estas jornadas como lo vamos a hacer nosotros. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta primera jornada, la 9ª edición de estas fiestas safardíes, en la que están dedicadas a las alegrías de Purim. Nos han recomendado que leamos esta noche esta parte de Esther en la que la Biblia que nos cuenta. Tenéis todas las entrevistas. No hemos podido entrevistar al señor Ceniceros, presidente de la Comunidad de La Rioja, pero nos ha prometido esa entrevista otro día y más adelante.